La sesión anterior ya estamos empezando a hablar en formas de las leyes fundamentales para análisis de circuito o las leyes básicas. Tratamos la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff e introducimos la ley de Ohm, ¿no? Que básicamente lo que nos dice, bueno, voy a cambiar de esquema, uno más completo, que básicamente lo que nos enuncia la ley de Ohm, que en un material que tiene una resistencia, ¿sí? En un elemento conductor, o en un elemento que tiene una resistencia eléctrica, si yo aplico una tensión, ¿sí? Si yo aplico una tensión, ¿sí? En una resistencia, ¿sí? En el cual va a circular una corriente, ¿no? Yo tengo aquí una tensión, aquí hay un elemento que tiene una resistencia eléctrica, ¿sí? Una resistencia eléctrica, y va a circular una corriente. Que para el caso particular de nosotros, nosotros ya sabemos que de punto de vista de los aspectos geométricos, ¿sí? Que la longitud del conductor, que el área transversal del conductor y las propiedades del conductor, definíamos la resistencia eléctrica, ¿sí? Definíamos la resistencia eléctrica como la resistividad, que es una propiedad, es algo propio de los materiales, la longitud del conductor y su área transversal, ¿no? Y su área transversal. ¿Por qué esa definición es que hace referencia? Pues básicamente se calcula la resistencia en un material. Sobre todo nos interesan mucho los materiales conductores, ¿sí? Los materiales conductores, pues en donde más se enfoca más nuestro caso, ¿no? Porque es por donde vamos a hacer transporte de corriente. Y que la resistencia es una propiedad en la cual indica que es la oposición de la corriente, que cuando se opone un elemento a que se oponga a la corriente, ¿no? Entonces, esto para hacer transporte de corriente, ¿sí? Transporte de corriente, transporte de energía, nos interesa mucho saber por dónde vamos a transportar, qué propiedades tiene ese conductor, si tiene alta resistencia o baja resistencia, y también si nos interesa que esa resistencia transforme esa energía en otro tipo de energía, ¿sí? Por ejemplo, en el transporte de energía, transformación de energía de las resistencias, es un dispositivo, recuerden, ese disipa potencia, ¿no? La resistencia siempre consume potencia, esto ténganlo claro siempre, la resistencia siempre consumen potencia o disipan potencia. Y esa energía la transforman en otro tipo de energía. Podemos transformar la energía eléctrica que pasa por la resistencia en energía calórica, por decirlo así, el efecto Joule. Por ejemplo, ¿para qué necesito yo calentar una resistencia? ¿Para qué necesito que pase tanto calor? Calentadores, las planchas, así muchas aplicaciones en las cuales ustedes pueden imaginarse que pueden utilizar calor. O también la resistencia para temas de protección de otros dispositivos. En los materiales metálicos, ¿sí? En los materiales conductores, ¿sí? En los metales, la resistencia en todo el conductor es constante, o la resistencia en todo el material es constante, ¿sí? Entonces ahí donde empieza el tema de la ley de Ohm a mostrar lo siguiente, lo que anuncia lo siguiente. Entonces en un material conductor, ¿sí? En el cual, entre sus propiedades en los metales, una de las propiedades que la resistencia es constante. Si usted aplica una tensión, ¿sí? Si usted aplica una tensión y quiere ver cómo evoluciona la corriente, entonces, ¿cómo creen que vamos a buscar una relación tensión en función de la corriente? Vamos a buscar una proporción. La tensión es proporcional a la corriente. Se encontró que, pues, se van a tratar de buscar una proporcionalidad a la corriente. Y como la resistencia es constante, ¿sí? Es una constante. Entonces lo que podemos encontrar, lo que se encontró es que la relación entre tensión y corriente en una resistencia eléctrica para estos materiales es que su relación es lineal, ¿sí? Su relación es lineal, porque como eso es una constante, entonces se vuelve una función lineal. Entonces prácticamente, retomando la ley de Ohm, si yo aplico una tensión en una resistencia, la cual va a circular su corriente, su tensión y su corriente están relacionadas directamente. Entonces, la tensión es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? A la corriente, y por la cantidad de la resistencia que va a tener acá. O no, que la gráfica aquí arranca desde cero, ¿no? Aquí arranca desde cero. Entonces, miren que aquí para que se comporte en esta gráfica de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces, recuerden que este más, ¿sí? Este más es el mismo más que yo vería acá, y este menos es el mismo menos que yo vería acá, ¿sí? Si pintamos los potenciales, este cable acá, este no, para que recorra un poquito más, ese potencial amarillo, pues es el mismo entre esos dos aparatos, y ese potencial en verde, ¿no? O ese nodo en verde que los conecta, el cable, ¿sí? Entonces aquí se ve que la corriente entra por el mar, entonces la resistencia es un elemento de consumo de potencia, es un elemento de consumo de potencia. Entonces, la resistencia
¿sí? Entonces es una relación lineal. Y eso es lo que se llaman estos circuitos lineales. Ahí es donde viene el término circuito lineal. Circuito lineal porque tiene ese comportamiento, ¿no? Un circuito lineal porque tiene ese comportamiento. Y nosotros vamos a tratar con todo el curso de circuitos unos circuitos lineales. ¿Sí? Circuitos lineales. Los circuitos circuito lineal o materiales lineales o materiales ómnicos, pues tienen ese comportamiento, ¿no? Los no ómnicos, que ustedes van a ver más adelante en otros cursos de electrónica, que si no tienen ese comportamiento, no tienen un comportamiento lineal, no tienen ese comportamiento lineal. Entonces, para terminar bueno, de hablar ya de la ley de Ohm en resumen, pues lo que le dice es esto, ¿no? Que la tensión, si se aplica una tensión, una resistencia, pues, la tensión y la corriente están directamente relacionadas, proporcionalmente relacionadas, ¿no? Tensión es igual a I por R. I por R, ¿sí? I por R. Bueno, vamos a cambiar un poquitico esta corriente acá, para que se me vea la fórmula. Entonces, B igual a I por R. Básicamente, en resumen, esa es la ley de Ohm. Algo que no tiene sentido. Ustedes miren que la resistencia, la gráfica, arranca desde cero. Arranca desde cero, ¿no? Voy a pintar acá. Arranca desde cero hasta lo más que pueda, hasta lo más que pueda, ¿no? Hasta lo más que se pueda aplicar tensión corriente. Entonces aquí hay que sobreentender que la resistencia tiene un límite. La resistencia, pues tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual que cero, el concepto de resistencia, ¿sí? Para que el concepto de resistencia tenga sentido, ¿sí? Pues lo limitante de esto es que la resistencia, pues sea mayor o igual que cero, ¿no? Porque si la resistencia fuera menor que cero, o sea, desde el punto de vista físico, del punto de vista real, el concepto de resistencia tiene que ser mayor que cero. Si uno habla de una resistencia menor que cero, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Una resistencia menor que cero, es decir, una resistencia negativa, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Sí, porque entonces ya no se está hablando de un elemento que consume potencia, sino que genera potencia. La resistencia no generan potencia. Ellas no generan, ¿sí? Esto quiere decir que una resistencia que genera, ¿sí? Que genera potencia, que genera energía. Y pues eso no tiene sentido. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Se pierde el concepto de resistencia. Se supone que es una oposición a la corriente. Ella está absorbiendo energía. Entonces esto no tiene mucho sentido físico, ¿no? Una resistencia negativa no tiene sentido físico. Desde el punto de vista de un modelo, ¿sí? De una interpretación, ¿no? Desde el punto de vista de una interpretación, si uno va a calcular una resistencia negativa, un circuito como tal, ¿no? Un circuito como tal, si usted va a calcular una resistencia y la ve negativa, pues le está diciendo que se comporta como, ese dispositivo se comporta como alguien que consume, que genera energía que consume. Digamos que eso desde el punto de vista real, que eso no tiene sentido en el punto de vista real, eso no, el punto de vista práctico, ¿sí? Bueno, aquí lo damos acá enunciado, ¿no? Una resistencia menor que cero, que indica que genera energía, pero eso no tiene sentido, ¿no? Eso no tiene sentido. Pierde el concepto de energía. Perdón, pierde como el concepto de qué es la resistencia, ¿sí? No tiene mucho sentido hablar de una resistencia negativa. El punto de vista real, el punto de vista real, ¿sí? Pero eso de acá, que una resistencia negativa, de un punto de vista de modelamiento de un modelo, ¿sí? Yo quiero de un modelo de circuito, ¿sí? De un modelo de circuito, es decir, un circuito, no una resistencia eléctrica, sino que yo puedo tener un circuito eléctrico en el cual, en un punto de interés, yo lo puedo modelar con una resistencia negativa, como una resistencia negativa, un modelo de circuito que indica que está generando, un circuito como tal que genera energía. E inclusive yo puedo modelar un circuito y la resistencia de ese circuito que yo modelo me puede dar o una resistencia negativa o una resistencia positiva. Quiere decir que ese dispositivo se comporta como ese dispositivo se comporta como un elemento pasivo cuando está resistencia positiva o cuando es resistencia negativa con elementos activos, por ejemplo, las baterías, por decirlo así. Pero el punto de como propiedad, o sea, que un elemento tenga resistencia negativa, eso no tiene sentido. Ya una resistencia negativa yo lo puedo reinterpretar como otro concepto, ¿sí? Lo puedo reinterpretar como otro concepto. ¿Claro para todos? Bueno, y continuando, pues la unidad de la resistencia, pues en honor pues a Ohm, que fue que empezó con estos experimentos y encontrar esta relación, sí, encontrar esta relación de proporción tensión corriente, pues la resistencia, pues sus unidades van ahora a ser los ohms, ¿sí?
en ohms. Entonces miren los siguientes casos, ¿sí? Miren las siguientes curiosidades con respecto a la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, ejemplo número uno, ¿sí? Si usted tiene una tensión, ¿sí? Por decirlo así, de 10 volts, ¿sí? De 10 volts, y usted, por ejemplo, tiene una resistencia de 2 ohms, ¿cuánto vale la corriente? ¿Sí? ¿Cuánto vale esa corriente que circula por acá? Entonces, usted siempre va a tener una seguridad que si usted, por ejemplo, le da una dirección de corriente, la corriente siempre va a entrar por el positivo de la resistencia, ¿no? Siempre la corriente va a entrar por el positivo de la resistencia. Entonces, partimos de que la ley de Ohm yo la puedo interpretar de muchas maneras. Entonces, yo sé, parto de esto. B igual a I por R. En este caso, conozco tensión y conozco resistencia. Entonces, despejo. La corriente va a ser igual a B sobre R, por lo que, por ende, la corriente en este ejemplo va a ser, pues, a 10 sobre 2. O sea, la corriente aquí son 5 amperes. ¿Okay? Aquí la corriente son 5 amperes. Entonces, ejemplo número uno. Ejemplo número uno. Tengo tensión y conozco la resistencia, entonces calculo la corriente. Ejemplo número 2. Voy a coger ese mismo esquemita, ya que saca el tamaño ideal. Ejemplo número 2. Usted ahora puede decir que tiene una resistencia, no sé, de 5 ohms. Por aquí va a circular una corriente de 1 ampere. Entonces, ahora, ¿cuánto vale la tensión de acá? Ahora, ¿cuánto vale la tensión de acá? Entonces, ahí donde usted utiliza usted siempre parte de esta versión, ¿no? B igual a I por R, y dependiendo de lo que tiene, se acomoda. Entonces, vuelve y juega, ¿no? La versión inicial es B igual a I por R, y ¿qué es lo que tenemos y qué necesitamos? Tengo corriente, tengo resistencia, ahora necesito la tensión. Entonces, aquí simplemente queda directo, porque ya sé que la tensión va a ser igual a 5 por 1, ¿cierto? 5 por 1, y eso va a ser igual a 5 volts, que es la tensión que viene por esa resistencia, que es la tensión que ve esa resistencia, que es la misma de la fuente porque pues están conectados, ¿sí? Porque esa tensión pues acá viene y es la misma que estoy viendo acá, ¿no? Si yo hago la LDK, pues es la misma tensión que estoy viendo acá, ¿no? Esa tensión, esas dos deben ser la misma, ¿sí? El tercer caso, digamos todas las combinaciones posibles, es que, por ejemplo, yo ya sé la tensión de acá de la fuente, 12 volts, ¿sí? 12 volts, por decirlo así, y por acá pasa una corriente de 1 miliampere, de 1 miliampere. Entonces, ahora, ¿cuánto vale la resistencia? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? Entonces, ya saben que, bueno, vuelvo y juego. Aquí ya yo sé que esa tensión es la misma que estoy viendo acá. Y parto de la ecuación general. Bueno, ya yo sé que B igual a I por R, ¿cierto? Ya yo sé que B igual a I por R. Y pues entonces ya yo tengo tensión, ya tengo la corriente, ahora despejo. Entonces, yo sé que la resistencia va a ser igual a B sobre I, ¿cierto? La resistencia va a ser igual a 12 dividido entre la corriente que es 1 miliampere. Recuerden que mili es 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que decir R es igual a 12. Este 10 a la menos 3 que está aquí abajo pasa arriba positivo, y 10 a la 3 positivo es K. Entonces yo sé que R es igual a 12 kilo ohmios. 12 kilo ohmios. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a pasar eso un poquito más por acá. Sí, imagínense una pila de 9 volts y tiene una resistencia. Sí, voy a poner resistencia una resistencia de un ohm, y quiere calcular esa corriente, ¿no? Y quiere calcular esa corriente, ¿sí? Y quiere calcular esa corriente. Entonces, pero miren eso, ¿no? Entonces, miren, el terminal positivo de la pila está conectado a ese terminal de la resistencia, ¿no? A ese terminal de la resistencia. Y el terminal negativo de la pila está conectado acá, ¿sí? Está conectado acá. Entonces, en este orden de ideas, el más de la pila debería venir acá, ¿sí? Y el menos de la pila debería ir acá, y aquí tendría esa tensión de 9 volts, para que cuando se haga el LBK se le cumpla, menos 9 más 9 igual a 0, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en la dirección de la corriente, y lo voy a poner en otro color, en naranja, ¿sí? Si nos fijamos en la dirección de la corriente, uno dice lo siguiente:
Las resistencias siempre consumen potencia. Las resistencias siempre consumen potencia. Entonces la corriente siempre debe obligatoriamente pasar por el más de la resistencia. Este más y menos, recuerden, este más y menos en naranja es por la dirección de la corriente. ¿Sí? Por la dirección de la corriente. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que tiene sentido realmente? ¿Cuál es la polaridad que tiene sentido? La fuente de tensión es la que impone esto, ¿no? La fuente de tensión es la que impone esa polaridad, ¿sí? La impone esta. Esta polaridad impone la fuente de tensión. Entonces quiere decir que la polaridad en roja es la que es correcta, ¿no? La que es correcta. Es la que es correcta. Entonces, si usted hace la ley de Ohm aquí despejando, ¿qué le va a dar? Mire que la corriente está entrando es por el menos, ¿no? La corriente está entrando es por el menos, según este ejemplo. Si usted tiene esa dirección, entonces, ¿qué es lo que le va a dar? Entonces, usted sabe que, bueno, B igual a I por R, ¿cierto? Despeja la corriente, entonces, que sería B sobre R. Entonces, la corriente, ¿quién va a ser? 9 sobre 1, es decir, que la corriente es igual a 9 amperes. Esto es el punto de vista matemático. Pero resulta y pasa que esta es la polaridad correcta, ¿no? Ya tenemos las explicaciones por qué. Y según ese esquema, esa sería esta polaridad, la polaridad en naranja. La polaridad en naranja, esa tensión en naranja, ¿cuánto sería? Si yo tengo, recordemos lo que vimos en la clase anterior, vamos a poner acá. Si usted tiene un elemento, en este caso la resistencia, usted sabe que si usted pone el más aquí y él pone el menos abajo, aquí le va a dar 9 volts positivo. ¿Qué pasa si yo intercambio la polaridad? Si yo pongo el más acá y el menos acá, ¿qué voy a ver acá ahora? ¿9 volts también o qué? Menos 9 volts. Menos 9 volts, ¿sí? Menos 9 volts. Entonces, en función de donde entra esto, eso sería menos, y eso sería menos 9 amperes. Menos 9 amperes. Entonces esa corriente me está dando, esa corriente de aquí me está dando menos 9 amperes. ¿Y por qué me está dando menos 9 amperes? Porque esa corriente no tiene que ir en esa dirección. Esa dirección no está correcta. ¿Por qué? Porque es que la dirección correcta tiene que ser esta. ¿Sí? Esa es la dirección correcta. 9 amperes en esta dirección. ¿Por qué? Porque es que la corriente siempre entra por el positivo de la resistencia, ¿no? Siempre entra por el positivo de la resistencia, ¿no? Si no, no tiene sentido, esa dirección no tiene sentido, porque si no sería que estaría generando, no tiene sentido. Entonces, si la muevo en este esquema, entonces yo tengo aquí una corriente que es positiva de 9 amperes, haciendo un zoom, y aquí una corriente, pues en el otro lado, ¿no? De menos 9 amperes negativa, ¿no? Para que, mire, la tensión negativa y corriente negativa, cuando ya calcular la resistencia, por los dos lados, mire, la resistencia, pues me da 9 sobre 9, ¿sí? 9 volts sobre 9 amperes, un ohm, ¿sí? O mejor dicho, voy a respetar los colores para que se den cuenta. Voy a respetar los colores. La versión 1 es que la resistencia, voy a poner acá las dos versiones, para que se den cuenta que al final me da lo mismo si yo interpreto bien esto. Los 9 volts en rojo, ¿sí? Divididos entre los 9 amperes en azul. Y los otros serían los 9 volts en naranja, dividido entre los 9 amperes en el azul más bonito. Miren que los dos casos, pues los signos se me cancelan. En los dos casos los signos se me cancelan y eso me sigue dando un ohm. 1. ¿Claro para todos? Eso es lo que le piden, ¿no? Eso es lo que le piden. Lo que vimos en la clase anterior, una cosa es, voy a colocar aquí uno que es eso, aquí la extensión. Recuerden que una cosa es lo que usted calcula y otra cosa es lo que sucede realmente, ¿no? Si usted le piden en el ejercicio, como inició, ¿cierto? Si usted le piden lo que le inició esta dirección de corriente y usted sabe que esa es la polaridad de la pila, que es la misma que le van a poner aquí en la resistencia, y le entregan esta dirección de corriente, pues, que es la que nos dio acá, menos 9 amperes, que es lo que está sucediendo realmente. No, esa corriente no va viajando en esa dirección. Esa sí es la dirección real de la corriente. Esa corriente va a circular en esa dirección realmente. Y aquí cuando se la calculó es negativa. ¿Por qué? Pues porque es que la resistencia no... Cuando la corriente entra por el terminal negativo, pues aquí ya sabemos el por qué, ¿no? ¿Qué sucede cuando la corriente entra por el terminal negativo a la resistencia? Esa corriente le tiene que dar negativo, ¿sí? Le tiene que dar negativo porque no tiene sentido que la corriente entre por el negativo a la resistencia, ¿sí? No tiene sentido. Ese es el sentido real. Eso es lo que está sucediendo realmente. Entonces, para usted reinterpretar eso, que una corriente entrando por el terminal negativo quiere decir que pues la corriente sería negativa para entender que la real dirección es esta, ¿no? Esa es la real dirección.
Esa tiene que ser la real dirección para que pues tenga sentido ese fenómeno, ¿no? 2. Entonces vamos a interpretar cuántos elementos tiene ese circuito. Entonces hagamos el LDK para que lo vean. Y se arranca. Menos 9. Tú sabes que la sumatoria, el LDK, ¿qué le dice? Sumatoria de tensiones le tiene que dar 0. Entonces, menos 9. Entonces usted tiene menos 9. Y solo tiene dos elementos, ¿no? Tiene dos elementos. Menos 9 más otra cosa o menos otra cosa le tiene que dar 0. ¿Cuánto le hace falta aquí para que eso se complete 0? 9 volts. Más 9. ¿Sí? Más 9. Entonces, pues aquí, si usted arranca en esa dirección, entonces el primer signo que tengo que encontrar aquí es el más. ¿Sí? Para que el menos, porque arrancamos con el primer signo. Aquí, más menos 9, aquí le cumple el 0. Entonces, sí es que esos dos tienen la misma tensión. Una forma de, si usted hace el LDK, pues aquí lo directamente, ¿no? Menos 9 más 9 igual a 0. Entonces aquí se entiende por qué los dos tienen la misma tensión, ¿no? La misma tensión, la tensión de la batería es la misma que está acá. O de otra manera, el terminal positivo de la batería está conectado al mismo punto de la resistencia. Y el terminal negativo de la batería está conectado al mismo punto de la resistencia. Están conectados al mismo punto. O por el LDK, por las dos maneras, pues debe interpretar que es lo mismo. Si, por ejemplo, le entregan dos elementos, ya para hacer una última revisión del LDK, se tiene aquí que son 12 volts, aquí son 9 volts. Ahora necesita la tensión de acá. Ni siquiera le dan la polaridad, ¿no? Ni siquiera le dan la polaridad, pero entonces no la necesita. Usted tiene dos opciones, o supone una polaridad y hace el LDK y si le dio bien o no le dio bien, o de una vez con el LDK la puede ajustar. Entonces, haciendo el ajuste, si hago el LDK en esa dirección, ¿qué sucede? Arranco por ese elemento. El primer signo que veo es el menos, entonces arranco menos 12, ¿cierto? ¿Cierto? Sigo, primer signo, 9 más 9. Y me falta un elemento. Y con ese elemento, yo sé que eso me da 0. Entonces, menos 12 y más 9, eso acá me está dando menos 3, ¿cierto? Menos 3, ¿cierto? Menos 3 igual a 0. Entonces, ¿cuánto me hace falta sumar acá para que eso me dé 0? ¿Cuánto me hace falta aquí para que eso me dé 0? 3. Más 3. Entonces quiere decir que si yo estoy jugando a la ley del primer signo, el primer signo que me tengo que encontrar aquí es un más, y para aquí sale el otro, y esa tensión tiene que ser de 3 volts para que esto me dé 0, ¿sí? Entonces usted puede hacer el LDK, usted puede hacer el LDK de esta forma, y aquí automáticamente le ajusta el signo, ¿sí? Le ajusta el signo. O usted puede, supuesto una polaridad, usted puede haber puesto más menos B, y cuando se hace el despegue le da positivo, o menos más B, y cuando se hace el despegue le da negativo, pues ya sea que lo tienen que corregir. Pero entonces, sino que es otra forma de verlo. Es igual la clase anterior, pues lo profundizamos bastante, pero no sabe más de ese repaso que cayó de perlas acá. Entonces dice, de acuerdo con el circuito de la figura, Y sub X, entonces mire el problema, Y sub X, busquémoslo, bueno, aquí está, AY B sub X, ¿dónde está ese problema? Aquí está, AY R1, bueno, aquí está, y AY R2, el otro problema, ¿sí? El otro problema, que está aquí también, esto está aquí colado. La potencia generada por la fuente, ojo, potencia generada por la fuente de corriente de 6 amperes. Entonces, aquí voy a necesitar, aquí tengo otro problema. Y la potencia consumida, ojo con la palabra esa, y la potencia consumida por la fuente de tensión de 60 volts. Entonces, aquí hay otro problema. Entonces, eso es lo que nos pide el circuito. Esas cosas de acá en verde, por ejemplo, y su XR1, de su X en gris, no se conocen. Y es un circuito que, pues, aquí tiene varios componentes y varias conexiones, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en ese circuito? Entonces, a partir de ese circuito, pues tengo que hacer unos análisis respectivos. Entonces, siempre parta lo siguiente. ¿Cuál es su problema? ¿Cuáles son sus problemas? Ubíquelos. Bueno, aquí están. Arme una hipótesis. ¿Qué le dan? Y arranque por ese lado, ¿no? Y arranque a partir de la hipótesis. ¿Qué le dan? ¿Qué necesita? Eso sí les recomiendo, eso como para empezar, ¿no? Para empezar a atacar esos problemas, pinte los nodos. Así no lo necesite hacer, pero de pronto le ayuda un poco a ubicarse. Entonces, primero vamos a pintar los nodos como para ayudarnos a ubicar un poquito. Entonces, miren, yo tengo acá, esa acá, viene por acá.
viene por acá y hasta aquí llega, ¿no? Recuerden que no llega hasta que yo encuentro el elemento, ¿no? El otro nodo, ese verde que está acá, ese que está acá, ¿cierto? Ese otro nodo, en amarillo, ese que viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Sube aquí, hasta aquí llegué porque me encuentro un elemento y hasta aquí llegué porque me encuentro ese elemento. Y ese de acá, uy, ya amarillo lo usamos, ¿no? Y ese de acá, que viene baja, 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 y viene baja, 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 y sube, sube, hasta acá. ¿Sí? Quiere decir que todos esos son los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos en el circuito? 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Cuántas ramas tenemos en el circuito? ¿Cuántas ramas tenemos en el circuito? Eso acá es una rama, no una trayectoria. Entonces lo voy pintando, lo voy colocando aquí. 1. Aquí hay otro camino que viene de ese punto a ese punto. 2. Otra rama. 3. Para recordar ramas, ¿no? Aquí ya ese camino lo tuve en cuenta. Entonces aquí tendría 5, 6, ¿sí? 5, 6, 7, 7. Y ya creo que las conté todas. Entonces tengo 7 ramas. Listo. Eso como para recordar los conceptos de nodo y rama. Entonces pintar los nodos en la rama a veces nos puede servir bastante, ¿no? Nos puede servir bastante para ver qué información encontramos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que usted necesita en cada uno de esos elementos? Entonces, por ejemplo, R1. Para usted calcular una resistencia, el valor de una resistencia, tiene dos formas, ¿no? Primero, desde el punto de vista constructivo, ¿no? Entonces, utilizar esa formulita, pero pues para el caso de particular de nosotros circuito, nosotros no vamos a utilizar esa ecuación, ¿no? Eso es para que conozcan cómo se puede calcular la resistencia de un conductor. Entonces, ya nosotros nos vamos a ir con la versión en la otra versión, ¿no? Entonces, como si yo tengo un circuito con tensiones, miren, eso es una fuente de tensión, una fuente de corriente. Recuerden que la fuente de corriente impone el valor de la corriente en la rama, la tensión entre los puntos, ¿cierto? ¿Qué ley me permite calcular una resistencia a partir de tensión y corrientes? ¿Sí? ¿Qué ley me permite calcular una resistencia a partir de tensión y corrientes? La ley de Ohm. Entonces, una primera hipótesis es que con la resistencia R1 voy a necesitar sí o sí la ley de Ohm. Voy a necesitar la tensión de la resistencia y la corriente de la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, R1, ¿qué información tengo de R1? ¿Qué información hay cercana a R1? Miren que en esta rama, de este punto morado a este punto, de este punto rosado a este punto fucsia, o sea, de la rama, de esta rama, el camino número 3, circula una corriente, ¿no? Y ya me la impone el ejercicio, ¿no? Ya me la impone el ejercicio, ya me la impone. Circula una corriente. Pues la corriente la misma por todo este lado. Entonces, de esta resistencia R1, ¿sí? Yo digo que R1 va a ser igual a la tensión que pasa por R1 y la corriente que pasa por R1. ¿Qué dato ya tengo de esos dos? Ya tengo la corriente, ¿no? Ya sé su corriente. Entonces, me haría falta calcular la tensión de R1. Entonces, yo sé que esto va a ser una de las incógnitas. Y si esta es la dirección de la corriente, entonces si esta es la dirección, la corriente vino por acá, ¿cierto? Voy a poner acá. Si esta es la dirección de la corriente, quiere decir que y recuerden, la resistencia siempre consume potencia. Quiere decir que esta es la polaridad. Sí o sí, esta es la polaridad. Esa hace la polaridad de la resistencia, porque la corriente siempre entra por el más. Entonces, de alguna manera, tengo que calcular esta tensión de acá. De alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Lo mismo con R2. Con R2, ¿qué tengo que hacer? Ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm, donde entonces R2 va a ser la tensión de R2 y la corriente de R2. ¿Qué información conozco acá? Conozco la corriente que hay por acá, me dicen por acá para circular una corriente, no me la dan, ¿cierto? Y me dan una tensión, pero es desconocida, tampoco me la dan. Entonces aquí necesito conectar los dos. Incluso la tensión BR2, que llamé aquí BR2, es la que aquí realmente se llama BX, es otro de los problemas que tengo que calcular. ¿Sí? Entonces miren que aquí en este punto hay dos problemas al mismo tiempo. Hay dos problemas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son los dos problemas que me están pidiendo. Listo. Eso por ese lado. Eso por ese lado. El problema es su X. Y su X es una corriente. Es una corriente. Entonces,
¿Cuál es la ley inmediata que uno piensa para calcular una corriente? ¿Cuál es la ley inmediata que uno piensa para calcular una corriente? ¿Cuál creen que es la ley inmediata que yo necesito para calcular una corriente? La de Ley de Kirchhoff. corriente. Uno, entonces la hipótesis es que para calcular una corriente voy a necesitar ley de corriente de Kirchhoff, pero esa es la inicial. Si con esto no me basta, si yo hago una ley de corriente de Kirchhoff y no me basta, entonces yo me puedo apoyar de las otras leyes. Por ejemplo, ¿por qué yo digo eso? Por ejemplo, esa corriente pasa por esa resistencia, ¿sí o no? Entonces, si por alguna razón conozco la tensión de la resistencia, pues yo puedo aplicar, por ejemplo, una ley de Ohm. Una ley de Ohm. Y como ustedes se dan cuenta, aquí yo no tengo aquí no me dan datos de la resistencia, entonces tendría que también apoyarme con una LDK. Entonces miren que la hipótesis inicial es, hago una ley de corriente de Kirchhoff. Si con la ley de corriente de Kirchhoff es suficiente, perfecto. Si no, entonces apóyese la otra ley dependiendo de la situación, ¿no? Apóyese la otra ley dependiendo de la situación. Donde sí o sí me toca utilizar, en este caso porque es una resistencia, no voy a pintarla acá, porque es la corriente que atraviesa una resistencia. En el caso de que fuera la corriente que fuera una fuente, usted se la puede aplicar LICA. ¿Sí? Si fuera una fuente de corriente, para calcular la corriente, usted solamente puede aplicar un LICA, inicialmente. ¿Sí? Aquí sí no puede aplicar ley de Ohm para la red. Aquí sí no se, así, o sea, obtener la corriente a partir de ley de Ohm no tiene sentido en una fuente de corriente, ¿no? Aquí no puede aplicar ley de corriente de Kirchhoff porque aquí no hay una resistencia. Eso es una fuente de corriente, ¿no? Es que se puede apoyar de las otras leyes porque de pronto las relaciona, pero no es que en una fuente de corriente directamente aplicar una ley de corriente. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y lo mismo la tensión acá. La tensión B sub X. B sub X, ¿cuál es la primera hipótesis que se nos ocurre hacer? ¿Qué es lo primero que uno le entraría para calcular B sub X? ¿Qué es lo primero que uno se le ocurre para uno hallar una B sub X? La ley de tensiones de Kirchhoff. Una LBK. ¿Y dónde está la tensión? En una resistencia. Entonces, si, por ejemplo, si yo hago una LBK y no consigo la información suficiente, entonces empiezo a mirar dónde estoy. Ah, yo soy una resistencia. De pronto me sirve una ley de Ohm y a su misma vez un LICA. Y lo mismo, si fuera una fuente de tensión, pues en una fuente de tensión, pues yo no voy a aplicar esto, ley de Ohm no tiene sentido. Aquí pues arranco sí o sí con un LBK. Digamos que esta es la hipótesis inicial, ni siquiera esa es la inicial. En estos lados esa es la inicial, ¿sí? Es la inicial. Esto incluso puede iniciar por estas dos. En el caso de ese y ese porque son resistencias, puede aplicar la ley de Ohm. Pero aquí sí o sí, en fuentes de tensión y fuentes de corriente, tiene que arrancar con estas sí o sí, no tiene de otra. En estas puede arrancar con estas o puede empezar con lo que quiera, ¿no? En las resistencias. Claro, para todas las hipótesis. Mejor dicho, eso de los nodos, ¿para qué me sirvió? Eso es para empezar a buscar cositas buenas. Esa resistencia está entre verde y amarillo. Es entre ese color y amarillo, entre fucsia y amarillo. No salen en paralelo. Entonces, como para decir, no, es eso, hay que mismo que está acá. No, lástima, no se puede. Esa fuente está acá, entre verde y fucsia, y esa resistencia entre verde y rosado no sale en paralelo. Cuando dicho, no, que ya yo sé, por ejemplo, la tensión de esa resistencia es esa. No puedo. Eso es entre ese punto y ese punto. No comparten la misma tensión. Tampoco están en serie, porque son diferentes trayectorias, como para decir que esa corriente se viene por acá, ¿no? Entonces, digamos que aquí toca empezar a mirar que, ahora sí, ¿cuáles son los datos que me están dando? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que me están dando? Entonces, por ejemplo, párese en cualquier punto, por ejemplo, en el punto A, en el nodo A, ¿sí? En el nodo A, ¿sí? Párese en un punto y arranque, ¿sí? Arranque con la información conocida. Porque, por ejemplo, esa corriente que es conocida, esa corriente está haciendo este viaje, ¿no? Que va desde A hasta B, ¿no? Entre nodo rosado hasta el fucsia, ¿no? La trayectoria. Y esa corriente a mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber esa corriente entre ese punto y ese punto? Entonces recuerde que la corriente en estos puntos obedece una ley. ¿Qué ley puedo aplicar aquí en estos puntos a partir de una corriente? La de Kirchhoff. Yo puedo aplicar aquí yo puedo aplicar una ley de corriente de Kirchhoff o una ley de corriente de Kirchhoff acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo la aplico acá? ¿Cuántas ramas hay aquí en este punto? 3, ¿cierto es? Donde por aquí yo ya sé la corriente. 10 amperes, ¿cierto?
Por acá, esa fuente de corriente impone la corriente en toda esa rama, ¿no? La impone. Entonces yo sé que por aquí vienen 6 amperes. ¿Y cuántas ramas me quedan por conocer? Una sola. Una sola. ¿Y qué dice el LICA? LICANA. Vamos a poner las favoritas, las que entran, igual las que salen. ¿Quiénes entran? 6 6. amperes. ¿Y quiénes salen? 10 e I sub X, ¿cierto? Entonces, I sub X, ¿cuánto es? -4. Menos 4 amperes. Entonces quiere decir que I sub X igual a menos 4 amperes. ¿Y tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que yo diga I sub X igual a menos 4 amperes? O sea, quiere decir que por aquí baje menos 4 amperes. ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Claro, No. claro que tiene sentido. Porque realmente no puede, no de menos 4 amperes, ¿qué quiere decir? Que realmente esa corriente está haciendo eso, ¿sí o no? Porque si usted completa las que, igual las que salen, miren, entran 6, salen 10, no puede entrar, no puedes salir más porque quiere decir que usted completa con la siguiente lógica. ¿Cuánto hay más? Si hay más saliendo que entrando. Entonces no puede meter saliendo porque pues por lo que no le compré la ley de corriente de Kirchhoff. Por eso entonces el signo menos. Entonces si el menos 4, si usted, lo que no tendría sentido es decir que salen 4. Lo que no tiene sentido es decir que salen 4. 4 positivos, porque quiere decir que tiene más saliendo que entrando. Entonces la ley de corriente no se cumple. Sí, la ley de corriente no se cumple, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ese menos 4 pues tiene sentido porque está indicando que, bueno, la corriente va para el otro lado. Y miren que con este punto acabamos de resolver unos problemas. Y su X, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué gano yo con haber calculado I sub X? Pues gano, primero, ya resolví ese problema. Ya resolví ese problema. I sub X ya se queda de menos 4 amperes. Automáticamente, ¿qué conozco? Si yo tengo la corriente en una resistencia de valor conocido, la resistencia, ¿qué más tengo también? La tensión. Sí. La tensión. ¿Y cuál es la polaridad de la tensión? ¿Cuál es la polaridad? Menos más. Si usted pone aquí el más, si usted quiere poner el menos, mire que la corriente está aquí en este sentido positivo. Y la corriente siempre entra por el podito de la resistencia. Entonces, ¿cuánto es la tensión acá? Entonces, recuerden, B igual a I por R. Si la corriente es 4 y la resistencia es 5, entonces aquí la tensión sería 20 volts, ¿cierto? Sí. Si usted quiere jugar con esta corriente de menos 4 amperes, ¿cuánto le da la tensión? Entonces, hagamos aquí un Menos zoom. 0.8. ¿Menos 0? No, eso no tiene sentido. Hagamos un zoom acá de esa resistencia 5 ohms. Si usted aquí tiene menos más 20 volts, ¿cierto? Porque usted sumió esa corriente acá. 4 amperes, ¿cierto? 4 amperes. Ahora, si usted quiere jugar con la corriente esta que aquí calculamos de menos 4 amperes, ¿cuál va a ser la tensión que va a haber? Más menos, pero entonces menos 20 volts. Menos 20 volts. Entonces, para que usted no se confunda con el signo, pues trate de jugar con los signos corregidos, ¿no? Con los signos corregidos. Claro para todos esto, ¿cierto? ¿Claro para todos? Bueno. Sí, profe. Listo. Eso en el ICA de la. Eso en el ICA de la. ¿Sí? Eso en el ICA de la. Mire que haciendo el ICA A obtuvimos dos cosas. Esa I sub X, que es uno de mis problemas, y obtuvimos esta tensión de acá que de pronto me pueda servir para algo más. Miremos el otro LICA, a ver qué sucedió. En el ICA B, ¿cuántas ramas hay? En el ICA B, ¿cuántas ramas hay? 3. 1, 2, 3. Donde el cual, en esa rama conozco la corriente, en esa que estoy aquí subrayando. Sí, señor. Aquí conozco la corriente. Sí. Y acá. No. Entonces, miren, aquí es más bonito porque, miren, que quiere decir que miren, las que entran igual a las que salen. Entran y salen. Aquí es bonito porque aquí es fácil aquí ni siquiera me dicen la dirección de la corriente. Pero aquí es chévere porque con esto usé la cuadra una vez, miren. ¿Quiénes entran? 10, ¿cierto? Y están saliendo
12, ¿no? Sale del punto. Entonces, ¿cómo cuadro yo esa igualdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que 10 se vuelva 12? Entren dos. Entran 2 Entonces aquí tienen, antes por acá tienen que entrar amperes. 2 amperes. Entonces por aquí se tienen que venir 2 amperes. ¿Sí? Por aquí se vienen 2 amperes. Mire que esa dirección la pudimos obtener gracias a esa lógica. ¿Y qué gano? ¿Y qué gano con saber que esa corriente es de 2 amperes y esa corriente atraviesa una resistencia de 5 ohms? ¿Qué gano también? ¿Qué gano también? La tensión. Ah, es que si yo tengo una corriente y una resistencia, obtengo la tensión gracias a ese señor de acá. Entonces yo sé que B igual a I por R. Entonces la tensión, si la resistencia son 5 ohms, corriente 2, aquí yo tengo 10 volts. ¿Y la polaridad dónde es? ¿Pongo el más aquí o el más acá? Abajo el más, ¿Por qué? porque la corriente entra por el terminal positivo. En una resistencia. Muy bien. Ahora yo los debo pensar a ustedes un poquito. Ya listo. ¿Qué más cosas puedo hacer yo acá con esos datos calculados? ¿Qué más puedo hacer yo con esto? ¿Qué se le ocurre hacer a ustedes con esta información que tienen acá? Ley de tensiones en la malla para calcular Bx. Excelente. Muy bien. Ahí es donde ya empiezan a aparecer los resultados solitos. El compañero dice que quiere calcular Bx. Vamos a arrancar de Bx. Vamos a arrancar de Bx. El compañero quiere hacer una ley de tensión de Kirchhoff. Voy a poner ese sentido. Un LBK en esta malla cerrada, ¿no? Donde arranca, recuerden aquí. Bueno, voy a arrancar desde acá, ¿no? Voy a arrancar desde acá. No sé dónde va a terminar, ¿no? Voy a hacer un LBK. Bueno, si yo pongo esa flecha, pues ya estoy indicando que estoy cerrando todo eso, ¿no? Estoy cerrando todo eso. Pero ¿por qué ¿Por qué voy a hacer este cierre? Menos BX, ¿cierto? Arranco. ¿Cierto? Ahora, ¿por dónde me voy? Me puedo ir o por arriba o por acá. Por arriba, ¿qué datos tengo? Tengo la tensión, ¿cierto? Por arriba me puedo ir porque tengo tensión. Y luego me puedo venir por acá o por acá. El problema es que si vengo por acá, ¿tengo la tensión de acá? No, señor. No la tengo. Entonces sería incógnita. Por acá, ¿tengo la tensión de acá? ¿La pudo haber calculado antes? No. No, entonces aquí hay mucha incógnita. Entonces, si me voy por arriba, si sigo por arriba voy a encontrar mucha incógnita. No, entonces, por aquí, entonces voy a meterme por acá. ¿Por qué? Porque aquí me dice, encuentro un más 60, o sea, el dato es conocido, y pues yo, y tengo dos opciones, venirme por acá o venir por acá. Yo no puedo hacer esto. Eso no lo puedo hacer, porque yo no puedo terminar, porque aquí cierro el camino, ¿no? Donde cierro, tiene que cerrar exactamente donde empecé. Entonces la única trayectoria que me queda es esta. O sea, o puedo hacer esto o puedo hacer esto. Pero por arriba no me meto porque ya sabemos que aquí no tengo tensión, mucha incógnita. Si bajo por acá, ¿qué sucede? Menos 10 y terminamos la cosa. Igual a 0. Entonces, una vez decimos, ¿B sub X cuánto vale? 50. 50 volts. Y me dio positivo. Me dio positivo. Entonces, ¿qué quiere decir que me haya dado positivo? Me dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? La polaridad está bien. Esa polaridad está perfecta. 50 volts. Esa polaridad está perfecta. Está perfecta. Y miren que ya calculamos otro de los problemas. Y resolvimos otro de los problemas. ¿Sí? Otro de los problemas que necesitaba de R2. Entonces, R2 va a dependía de X. Ya lo tenemos. Para ahora necesito hallar la corriente que pase por acá. Necesito hallar la corriente que pase por acá para poder hallar R2. Pregunta para ustedes. Con lo que ustedes ven ahí en este circuito en este momento, ¿yo tengo la suficiente información para calcular la corriente que pasa por esa resistencia? Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Pues podríamos hacer un... ¿Qué podemos hacer? Ley de corriente de Kirchhoff, ahí en el nodo central o en el nodo abajo inclusive. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Miren lo que plantean acá, muy bien. Entonces, miren. Vamos a hacerlo por los dos lados. Aquí viene ese pedazo y viene ese pedazo, ¿cierto? Y por acá, eso es un zoom, ¿no? Viene ese pedazo y viene ese pedazo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Por ese pedazo, conozco la corriente.
6 amperes, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Por aquí vienen 6 amperes. ¿Y por qué yo sé que es 6 amperes? Porque la fuente de corriente me impone la corriente. Por acá, ¿conozco la corriente? La tenemos, 2 amperes. Por aquí arriba, ese pedacito de acá, que es la resistencia R1, ¿no? Para ubicarnos. Por acá dice que hay una corriente apuntando hacia acá, de 2 amperes. Y por aquí arriba dice que hay una corriente subiendo o bajando. Pongamos la positiva para no perdernos. Una corriente subiendo de 4 amperes. Entonces se supone que, miren, este nodo, este punto que llamé C y ese punto que llamé D, tienen algo en común, tienen este camino en común, ¿no? Tienen ese camino en común. Entonces, si yo lo hago acá o yo lo hago acá, me da lo mismo. Las que entran igual a las que salen. Entonces, el ICA en C. Las que entran igual a las que salen. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes entran? 12. 12 y salen 4. Entonces, ¿qué falta para completar? 8 que salgan. Que salgan 8. Entonces, aquí más 8. Entonces, se supone que quieren salir 8 amperes. ¿Será que me hará lo mismo si lo hago en el D? Vamos a mirar el ICA en D. Las que entran igual a las que salen. Entran, todavía no ignoremos que hemos calculado eso, ¿no? Están saliendo 6 y están saliendo 2. ¿Sí? Están saliendo 6 y están saliendo 2. ¿Cuánto me hace? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para completar? Que entren 8. 8. Entonces, miren, tienen toda la razón, ¿sí? Tienen toda la razón. Tengo dos opciones para haber calculado ese problema. Entonces, en conclusión, haciendo un zoom en la resistencia, miren esto. R2, bueno, la corriente acá son 8 amperes en esta dirección. Y tiene sentido que esa corriente tenga esa dirección, porque así obedece esta tensión, ¿no? Obedece esa polaridad. Y aquí tengo R2. Entonces, tengo tensión y tengo corriente. ¿Puedo hallar la resistencia? Claro que sí. R2 sería entonces, despegando la ley de Ohm, B sobre I. B que sería 50 volts dividido entre la corriente, que son 8 amperes. Entonces, ¿cuánto le da R2? ¿Cuánto le da R2? 6.25 volts. Señor. Digo, perdón, ohms. Es 6.25 ohms. 6.25 ohms. Resolvimos R2. ¿Qué otra información me hace falta? ¿Qué otra información me hace falta? R1. ¿Qué me hace falta para R1? ¿Qué me hace falta para R1? Tensión. Atención. ¿Y puedo calcularla de alguna manera? Sí, señor. ¿Cómo lo harían ustedes? La ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, miren. Ya vamos a empezarnos a coger espectricia. Entonces, miren. Menos 12. Más 10, ¿cuánto es? Menos 12. Más 10, perdón, menos 12. Perdón, menos 60. Me está confundiendo el valor. Menos 60. Más 20, ¿cuánto es? Menos 40. Menos 40. Entonces quiere decir que aquí tengo que ver un más 40 volts. ¿Por qué? Porque el único elemento que me hace falta son 3 elementos en SLDK. tengo que cerrar la suma, ¿no? La suma me tiene que dar 0. Miren. Menos 60 más 20, ¿cierto? Menos 60 más 20 me da menos 40. Entonces, ¿cuánto me hace falta para que el menos 40 vuelva a 0? Sumarle 40. ¿Por qué? Porque hago SLDK con el primer signo. ¿Sí? De pronto, entonces la idea, aquí lo hago de varias formas para que vean un poco la interpretación de eso. ¿No? Entonces, por ende, ya yo sé que R1 es igual a ¿cuánto? 40 volts sobre 10 amperes, ¿cierto? 40 volts sobre 10 amperes, es decir, 4 ohms. ¿Claro para todos? Entonces jugamos con la ley del primer signo, ¿no? El LDK. Perdón, menos 60, fuente de tensión. Estamos haciendo LDK en esos 3 elementos. Más 20. Y esa, más o menos la tensión que hay acá, me tiene que dar 0. Entonces de aquí yo tengo menos 40 igual a 0. Entonces, ¿cuánto me hace falta para que menos 40 se vuelva a 0? Pues le tengo que sumar 40 para que se vuelva a 0. Entonces, por esa razón, haciendo el LDK en ese sentido, ¿no? En ese sentido,
el primer signo que me debo encontrar aquí sería el más y el menos. El primer signo que me debo encontrar es el más porque estoy haciendo el primer signo. El primer signo que me encuentro aquí es el menos, el primer signo que me encuentro aquí es el más. Y aquí este más 40 para que la suma me dé 0 y se me cumpla el LBK. Bueno, recordemos que aquí la tensión es de ¿cuánto, perdón? 50 volts. 50 volts. Esa corriente realmente iba subiendo, ¿no? ¿Cuánto era? 4 amperes. 4 amperes, ¿cierto? Quiere decir que esa tensión aquí era de 5 por 4, 20 volts, ¿cierto? Sí, señor. R1 ya sabemos que es de ¿cuánto? 4 ohms. 4 ohms. Y R2 es de 2.65. 6.25. Ah, 6.25. Bueno, casi. 6.25 ohms. Ya sabemos que por aquí suben 2 amperes, ¿cierto? Suben 2 amperes y creo que ya no hay más datos. Ah, bueno, y aquí hay una tensión, ¿no? ¿De cuánto? 10 volts. Entonces, listo. Listo. Ahora, ¿qué hace falta? La potencia generada por la fuente de corriente de 6 volts, de 6 amperes, de 6 amperes, perdón, de 6 amperes. Entonces, la potencia generada, ojo con la palabra, la potencia generada por este mancito de 6 amperes. Entonces, recuerden la definición de potencia. La potencia es igual tensión por corriente, ¿cierto? Tensión por corriente. De manera general. Entonces, tengo que calcular la tensión y la corriente de la fuente de corriente. La corriente pues ya la tengo, porque una fuente de corriente me impone la corriente. Entonces ese dato yo ya lo tengo, ¿no? Entonces tendría que ser la tensión de la fuente de 6 amperes y la corriente de 6 amperes, porque ya sé que son 6 amperes, ¿no? Por 6. Ahora me falta calcular esa tensión. ¿Y cómo calculo esa tensión? ¿Tengo información suficiente para calcularla? Sí. De sobra, mire. Menos SLBK. Menos 50 más 20, ¿cuánto es? Menos 30. Entonces, ¿aquí cuánto tiene que haber? 30 volts. Más 30 volts. ¿Sí? Que ya esto empieza a cogerle como... Se empieza a volver sencillo esto. Ahora, entonces quiere decir que esto es 30 por 6. ¿Y eso cuánto nos da? ¿90? No, perdón. 180 watts, ¿cierto? Sí, 180. Ahora, la pregunta del millón es, potencia generada. Potencia generada. ¿Cuándo yo sé que la potencia en un elemento se genera? ¿Cuándo yo sé que un elemento está generando potencia? ¿Cuándo es positivo? No. Cuando es negativa. No. Cuando sale del positivo. Ah, eso sí tiene sentido. O sea, la corriente está saliendo del positivo, ¿no? Esta es la dirección de la corriente. Quiere decir que esta es la dirección de la corriente en ese pedacito, ¿no? Me impone. La corriente sale por el más. La corriente sale por el más. Entonces quiere decir que ¿qué? Ese señor está generando. Y como están preguntando a generar, entonces esa potencia es positiva. Ahora, la potencia consumida, ¿no? Por 60 volts. Por la fuente 60 volts. Debe ser igual a la tensión 60 por la corriente. ¿La conozco? 12, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto es? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto? 60 por 12. 720. 720 watts. Miremos un momentico ese señor. De pronto aquí un zoom. Bueno, aquí hacemos el zoom de este. Y el zoom de este. Ah, bueno, esto voy a pintarlo de la misma forma para que no se pierda la pantalla. En el sentido de dibujo. Entonces recuerden que aquí la corriente iba subiendo. Y esa es la polaridad. Entonces listo, aquí genera. Aquí la polaridad es esta. Y esta es la dirección de la corriente. Entonces ese señor está generando, ¿cierto? La fuente está generando. Y me preguntan consumida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Negativo. Esa potencia es negativa. ¿Por qué? Me pregunta la potencia consumida por esa fuente, pero miren lo que está sucediendo. El señor no consume, está generando. Entonces, este me está indicando que está el efecto contrario, que realmente está generando. ¿Claro para todos? Algo adicional es desde el punto de vista de la resistencia.
Algo adicional desde el punto de vista de la resistencia. Solamente en las resistencias. Si en una resistencia tengo su tensión, llamar esto de su R, y conozco la corriente de la resistencia, pues inicialmente la potencia de la resistencia, ¿qué es igual? BR por IR, ¿cierto? Y esa siempre va a ser consumida, ¿no? Esa siempre va a ser consumida. Pero resulta y pasa que por la ley de Ohm yo puedo decir que BR es igual a R por I sub R, ¿cierto? B igual a I por R. B igual a I por R en la resistencia. Entonces, si usted reescribe esa ecuación, es decir, reemplaza la tensión en función de R por I por R, o reemplaza la corriente, si usted hace los reemplazos, ¿sí? Usted reemplaza la tensión acá por R por I sub R, por ejemplo, usted va a obtener que también puede calcular la potencia de la resistencia de la siguiente manera. La corriente de la resistencia al cuadrado por R, y cuadrado de R. Es decir, en una resistencia, con conocer el valor de la resistencia y la corriente, puede calcular su potencia. O si usted la reemplaza la corriente, que es B sobre, perdón, que es B sobre R, usted puede decir ahora que la potencia en la resistencia pues va a ser igual a R cuadrado sobre R. Entonces mire que en una resistencia tiene tres versiones para calcular la potencia. En una resistencia puede calcular la potencia de tres formas. O tiene su tensión o su corriente, hace el producto de por I, o si usted conoce ya la resistencia y conoce la corriente, I cuadrado de R, no necesita tener la tensión. O si usted tiene la tensión y tiene la resistencia, pues puede calcular la potencia. O sea, de las tres maneras le tiene que dar lo mismo, ¿no? De las tres maneras le tiene que dar lo mismo, ¿no? De las tres maneras le tiene que dar lo mismo. Recuerden que la resistencia, esa es una potencia consumida. Consumida, ¿sí? La potencia de la resistencia siempre se consume. Pero que la puede, no, en las fuentes, sí o sí, en las fuentes sí o sí les toca calcular la potencia con B por I. En las fuentes sí o sí, así sean dependientes o independientes. Así sean dependientes o independientes, B por I. No tiene otra opción porque pues la fuente no tiene una ley de Ohm ahí, ¿cierto? ¿Claro para todos? Bueno. Ejemplo número 2. Para el circuito de la figura, determino los valores de I sub X e I sub 1. Para el circuito de la figura, determino los valores de I sub X e I sub 1. Entonces, ¿cómo se hace? Terminemos este circuito. Esa aquí tenía fuente de corriente, fuente de tensión, resistencias. Ahora aquí yo tengo fuente de tensión, perdón, fuente de corriente, dos resistencias. ¿Y eso de aquí qué es? ¿Eso de aquí qué es? ¿Eso de aquí qué es? Fuente de corriente dependiente. Es una fuente de corriente, una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. Es decir, que aquí, eso es una fuente de corriente, eso son amperes. Pero para usted saber la corriente que entrega esa fuente, necesita el valor de la corriente esa que se llama I sub 1. Es decir, si usted obtiene esta I sub 1 y luego la multiplica por 3, obtiene la corriente que bota esta fuente. Entonces, eso es una fuente de corriente, una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. Entonces, para usted saber el valor real de esa corriente, necesita saber cuánto vale I sub 1 y multiplícala por 3 y ahí obtiene el valor de esa fuente de corriente. Ahí tiene el valor de esa fuente de corriente, ¿cierto? Ahí tiene el valor de esa fuente de corriente. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Entonces, ¿cuál es la recomendación inicial antes de atacar cualquier problema? ¿Cuál es la recomendación inicial? Pintémoslo a ver qué pasa. Empecemos con este. Este amarillo. Sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Aquí llegamos al stand-by. Aquí sigo porque aquí no hay elementos que me interrumpen el cambio de tensión. Del potencial, perdón, del potencial. Viaja por acá, viaja por acá, viaja por acá. Listo, de ahí se llegamos. Ese azul. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Baja, 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 baja. Viene, 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 viene. Sigue largo, sigue bastante largo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Sube. Eso y hasta aquí llegaría. ¿Cuántos nodos tenemos? ¿Cuántos nodos? Dos nodos. La resistencia de 5 está conectada entre el nodo amarillo y azul. La fuente entre amarillo y azul. Esa fuente entre amarillo y azul. La resistencia entre amarillo y azul. ¿Cómo están los cuatro elementos conectados? Paralelo. Los cuatro elementos de circuito, porque son cuatro, mire, 1, 2,
4 están en paralelo. De pronto esto nos puede servir muchísimo. Nos puede servir muchísimo. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? ¿Qué más? Entonces me piden hallar I sub 1 y a su misma vez I sub X. Pero esos son nuestros problemas, ubiquémoslos. Mejor así. Aquí está mi problema y aquí está otro mi problema. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis para I sub 1 y I sub X? ¿Cuál es la hipótesis para I sub 1? ¿Qué es lo primero que uno se le ocurre atacar? ¿Qué es lo primero que uno se le Una ocurre? pregunta, digamos, esa fuente de 5 amperes no puede ser igual a la otra fuente, o sea, porque están conectados en paralelo. No, en serie la corriente es la misma. Ah, ok. En serie la corriente es la misma. En paralelo hay otra cosa que es igual, que ya ahorita lo vamos a descubrir. Para hallar I sub 1, ¿qué hipótesis hay? No, mire, porque mire, que aquí esa corriente, aquí hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos y aquí hay otros caminos. Eso no tiene sentido. Ley de corriente de Kirchhoff. Listo. ¿Y qué otra hipótesis te puedo utilizar? ¿Puedo utilizar ley de Ohm acá? No, porque aquí no hay resistencia, ¿no? Entonces, sí o sí, ley de corriente de Kirchhoff. Por ahora, ¿sí? Por ahora. De pronto me puedo apoyar en las otras leyes, porque de pronto cuando haga la ley de corriente de Kirchhoff no me falta información. Pero sí o sí, aquí arranco con ley de corriente de Kirchhoff. En la otra puedo haber empezado como yo quisiera. Pero aquí sí o sí, ley de corriente de Kirchhoff. En cambio, su X también. No hay de otra, ¿no? Entonces, empecemos a atacar eso con ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, I sub 1, ¿cierto? Sale este punto que tiene 1, 2, 3 caminos y entra ese otro punto B que sale que está interactuando en esos 3 caminos. Por este camino era sale I sub 1, 5 amperes, pero por aquí no conozco la corriente, ¿cierto? Por aquí yo no conozco ni la dirección ni el valor de la corriente. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, cierto? Aquí no hay datos. En el B, ¿qué pasa? Por aquí viene, perdón, por aquí entra I sub 1, por aquí sale 3 I sub 1, pero por acá yo no conozco nada. ¿Estamos todos de acuerdo? Sin embargo, miren la curiosidad en el nodo B. Lica en B. Entran y salen. ¿Quiénes entran en el nodo? I sub 1. ¿Y quiénes salen del nodo? 3 I sub 1, ¿sí o no? Ese le impone, ¿no? Ese le impone. ¿Y yo por qué hago esto? Porque I sub 1 y I sub 1, lo que es I sub 1 con I sub 1 lo puedo agrupar. Entonces, para que esta ecuación y esta ecuación se me parezcan, ¿qué tengo que hacer? Para que I sub 1 se vuelva. 2 y sub 1. Muy bien. Aquí sumo 2 I sub 1 para que estas dos ecuaciones tengan sentido. Entonces, quiere decir que aquí en este pedacito están entrando 2 I sub 1. ¿Sí? Entonces, para que vayan notando, cuando hay fuentes dependientes, uno puede hacer todo eso y dejarlo en función de las variables dependientes, ¿no? Darlo en función de esas variables. Uno también puede hacer eso en función de esas variables. Y miren esa curiosidad. Conozco la corriente entre comillas que pueda poner esa resistencia. ¿Qué más puedo calcular? ¿La qué? El voltaje de la resistencia, ¿no? Entonces voy a hacer un zoom acá para que se den cuenta. Tengo la resistencia de 7,5 ohms, ¿cierto? Y por acá circula una corriente que no es un número, pero al menos sé que tiene un valor como simbólico, con una letra, 2 I sub 1. Bueno, para empezar, ¿dónde pongo la polaridad de la tensión? ¿Acá o acá? a la derecha, positivo. Voy a poner aquí B sub R. Ley de Ohm, B igual a I por R, ¿cierto? B igual a I por R. Entonces, ¿esta B sub R cuánto es? 7.5 por 2 I sub 1. Entonces, ¿eso cuánto da? ¿15? 15. 15 I sub 1. Tengo una tensión de valor 15 I sub 1. Voy a quitar este 4 acá. Voy a ponerlo acá. Quiere decir que aquí tengo entonces una tensión de 15 I sub 1.
Listo, todo el pedo va a quedar en función de letras. ¡Ay! Tensión, apareció una tensión, apareció una tensión, apareció una tensión. ¿Y de qué me sirve saber que me apareció una tensión? Esa frase de acá. Esa frase de acá. Los 4 elementos están en paralelo. Si un elemento está en paralelo, ¿qué quiere? Si 2 elementos, o 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos están en paralelo, ¿qué tienen en común? La misma Atención. ¿Qué quiere decir que este menos? Mire, este menos se va por todo el amarillo, ¿sí? Este menos se va por todo el amarillo. Por todo el amarillo, por todo el amarillo. Voy a quitar esto uno acá, no voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Voy a poner este 2, lo voy a bajar un poquitico ahí para que no me estorbe. Y este más, sí, es el mismo que estoy viendo acá. Es el mismo que estoy viendo acá. Y es el mismo que estoy viendo acá. Quiere decir que aquí la tensión es. Aquí la tensión es 15 y su 1. Esta tensión aquí sigue siendo 15 y su 1. Y lo mismo si lo escribo acá, ¿no? Porque ya no me queda espacio. Entonces, este elemento tiene una tensión que se llama 15 y su 1, 15 y su 1 y 15 y su 1. Pero me voy a enfocar en la resistencia. ¿Por qué me voy a enfocar en la resistencia? Porque si yo tengo tensión y tengo resistencia, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular? Corriente. Ah, muy bien. Porque yo no me enfoqué aquí ni me enfoqué acá. Si tengo tensión, pero tengo una fuente de corriente, pues no tengo como más, aquí no tengo tantas cosas que hacer, ¿cierto? Pero en la resistencia sucede eso, ¿no? Entonces, miren, el zoom. Yo ya sé que aquí tengo una tensión de más 15 y su 1. Menos acá. Una resistencia de 5 ohms. Por lo cual voy a conocer una corriente. ¿La corriente qué dirección? En esta, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Muy bien. Voy a llamarla I sub R. B igual a I por R, ¿cierto? B igual a I por R. Entonces la corriente es igual a B sobre R, ¿cierto? Tensión, 15 y su 1. Corriente, perdón, resistencia, ¿cuánto es? 5. Entonces, ¿cuánto me da esa corriente? I y su R. 3 3, y su 1. 1. Ah, por aquí tiene 3 y su 1. ¿Se acuerdan que al comienzo yo no hice el LICA acá? ¿Por qué? En A, ¿por qué? Que faltaba una corriente. Antes, ahora hagamos el LICA. Ya encontramos la corriente que nos hacía falta. Entonces el LICA en A. Y dice que las que entran, igual a las que salen. ¿Quiénes entran en el nodo? 3 y su 1. ¿Y quién más entra? 5 amperes. ¿Quién sale? Entonces, ¿cuál es la incógnita aquí? Y sub 1. Entonces, ¿uno cuánto es? Menos 5 medios, ¿cierto? Menos 2.5 amperes, ¿cierto? Y su 1 es igual a menos 2.5 amperes. Y su 1 es igual a menos 2.5 amperes. Y su 1 es igual a menos 2.5 amperes. Pregunta para ustedes, ¿tengo los datos suficientes para calcular I su X? Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo Con hago? ley de corrientes en el nodo de abajo a la izquierda. En el punto. Ojo, porque usted cuando habla no hace referencia a potencial, ¿no? Potencial. Y las corrientes con las ramas, ¿no? Entonces, en el punto de acá. Entonces, por eso ahí donde tiene sentido el punto, porque en el punto llegan varias ramas, ¿no? Pero recuerden que no hace referencia en potencial, ¿no? En potencial. Es lo que yo les dije. No se confundan, que no es que quiere decir que por aquí viaja la misma corriente, ¿no? En el nodo, porque dice, no, yo voy a hacer LICA en este nodo. En este nodo, pero es que ¿por qué la confusión? No, yo hago hacer LICA en este nodo, pero es que el término nodo lo hacen referencia como punto de conexión. Entonces, como ven todo el mismo nodo, entonces creen que pues entonces yo voy a hacer van a debe ser el punto de conexión, entonces se confunde, ¿no? En el punto donde están las ramas, ¿sí? Que no está más asociado con los potenciales, ¿sí? Con los potenciales. Claro, se puede hacer en todo este nodo las corrientes, pero entonces digamos que más bien en los puntos, ¿no? En los puntos. Se puede, pues, dependiendo cómo lo quiera hacer. Con eso se va a dar cuenta más adelante. Entonces, mire, por ejemplo, acá. Voy a llamar esto C. LICA en C.
Lícanse. Claro, usted puede hacer la ley de corriente en todo el nodo, ¿sí? En todo el nodo, pero entonces usted puede, pues, o utilizar todo el nodo o no utilizarlo. En ese caso necesita todo el nodo porque esa información ya la conoce, ¿no? Entonces, mire, lícanse. Entra y su X, ¿cierto? La que entra igual a la que sale, ¿no? Entra y su X. ¿Y quiénes salen? 5 y salen 3 y su 1, pero ya yo conozco y su 1. Entonces, en este orden de idea, ¿cuánto vale su X? ¿Cuánto vale su X? Miren, sale 5 y sale 3 y su 1. ¿Cuánto da? Menos 2.5 también. ¿Cierto? ¿Claro para todos? Y tiene sentido, miren, esa corriente viene, se reparte acá y regresan y vuelven y salen. Miren que esa corriente y esa corriente tienen que ser iguales. Esta corriente viene, se reparte en estos dos lados, por decirlo así, interactúan en estos dos lados y la misma interacción la ve acá. La misma interacción de corriente que sea acá la voy a volver a encontrar acá. ¿Sí? Entonces tiene sentido que esas dos sean iguales. Entonces imagínense que tiene una fuente de tensión, ¿cierto? Una fuente de tensión conectada con N resistencias. Por eso coloco aquí este punto. O sea, que hay 1, 2, N resistencias. ¿Cómo es el circuito? ¿Cómo están todas esas resistencias conectadas en este esquema? Serie. En serio, usted tiene N resistencia en serie. Entonces, miren, la fuente es la única que va a generar potencia y la resistencia es la única que única que van a consumir. O sea, usted tiene un elemento generador y muchos que consumen. Entonces, en ese orden de idea, yo podría decir que la corriente ya la puedo imponer en este sentido. ¿Sí? La corriente yo la puedo imponer en ese sentido. Y eso es. ¿Por qué? Porque yo sé que es la única que genera y todas estas pues, van a consumir en un circuito serie, ¿no? Y pues igual en una trayectoria serie solo tiene un sentido. Pero ¿cuál va a ser el sentido? Pues aquí lo impone la fuente, ¿no? Que es la que genera. Por lo cual entonces yo sé que esta tensión viene acá. Aquí voy a tener una tensión porque la corriente entra por el más. Voy a llamar esto B1. Aquí entra por el más. B2. Y aquí entra por el más. B Y si yo hago, por ejemplo, esto, una ley de tensión de Kirchhoff, una ley de K, ¿qué voy a obtener? El LDK. ¿Qué voy a obtener con el LDK? Menos B sub S, ¿cierto? ¿Cierto? Más B sub 1, ¿cierto? Más B sub 2 y muchas hasta un B sub N. Igual a 0. Entonces yo voy a despejar aquí B sub S. Bueno, no la voy a despejar por ahora. Ahora lo que voy a intentar hacer, entonces voy a reescribir esa ecuación en función de la ley de Ohm, ¿sí? Voy a intentar reescribirla en función de la ley de Ohm para mirar una cosa curiosa acá. Por ejemplo, ¿cuánto vale B sub 1? ¿Cuánto vale B sub 1? Tengo la corriente y tengo la resistencia. Entonces B sub 1, recuerden la ley de Ohm, ¿no? B igual a I por R, ¿cierto? Entonces, según la ley de Ohm, despejando la corriente, según la ley de Ohm, B sub 1 va a ser igual. Pues I sub S por R1. B sub 2 va a ser igual, pues I sub S por R2. Y B sub N pues va a ser igual a I sub S por Rn, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí miren, ¿qué tienen en común las tres resistencias? ¿Qué tienen en común las tres resistencias? ¿Qué tienen en común? Sub S. La misma corriente, porque en serie la corriente es la misma. Tienen la misma corriente. Entonces, por eso aquí, gracias a que en serie tienen la misma corriente, miren que aquí del punto de vista matemático pasa algo. B sub 1, B sub 2, B sub 3 tienen un término en común que se llama I sub S. Entonces, si yo reescribo la ecuación y voy a esperar ese S para el otro lado, yo tengo que B sub S va a ser igual a ¿quién? A B sub 1. A B sub 1 que es I sub S por R1. Más B sub 2, que ahora se llama I sub S por R2. Más B sub N, perdón, más B sub N que sería I sub S por Rn. Y si yo factorizo esto, ¿sí? Si yo factorizo esto que estoy viendo, B sub S es igual a ¿quién? A I sub S factor de ¿quién? R1 más R2 más
Rn. ¿Sí? Yo tengo como una ley. Aquí miren qué es lo que sucedió acá. Reescribí la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Reescribí la ley de tensiones de Kirchhoff como una ley de Ohm, ¿cierto? ¿Sí o no? Miren que yo partí haciendo un LBK y con un par de cambios por la ley de Ohm, ¿cierto? Esto lo hice gracias a la ley de Ohm. Pues reescribí mi LBK y me quedó una ley de Ohm. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tensión, ya sabemos que la tensión en un elemento serie, miren que la tensión se va repartiendo, ¿sí? La tensión se va repartiendo y pues va a pasar una corriente. Pero que miren que es como si yo tuviera, esto yo lo puedo ver como lo siguiente. Yo tengo una tensión en dos puntos, miren acá. Yo tengo una tensión entre dos nodos, ¿sí? La cual se va a repartir en un grupo de resistencias y tengo ese montón de resistencias al cual va a ver la misma corriente. Entonces quiere decir que, miren, todo eso, miren, yo reagrupé tensión y corriente, yo lo puedo reescribir, yo puedo replantear el dibujo como si yo estuviera viendo algo como esto. ¿Sí? Yo estuviera viendo algo como esto. Una sola resistencia. Una sola resistencia. Yo puedo replantear la cosa como si yo tuviera una sola y única resistencia. Y única y sola resistencia que vale. ¿Cuánto vale esa resistencia? Miren. Eso aquí sería el R equivalente, una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente va a valer R1 más R2 más Rn. Y aquí pues circulando la corriente, bueno, no así realmente, por aquí circulando I sub S. Entonces, conclusión. Si yo tengo un grupo de resistencia en serie, yo las puedo volver una sola, ¿sí? Yo las puedo ver o replantear como si fuera una sola, una resistencia equivalente. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo sumo resistencia en serie? Como una suma aritmética. Miren, una suma aritmética. Si usted tiene R1, R2, R3 en serie, usted las puede sumar y verla como si fuera una sola resistencia, ¿sí? Usted puede, mire, aquí mismo se lo está diciendo, súmala y la ve como si fuera una sola. Como si fuera una sola, ¿sí? Como si fuera una sola. Entonces usted puede replantear esto y verla como una sola resistencia y ahí puede ser. Y miren que ya gracias a esto, miren, usted puede replantear esto. ¿Por qué? Inicialmente en este problema, si usted quisiera calcular la corriente, si usted, por ejemplo, quiere calcular la corriente en ese problema acá, mire, usted haría aquí el LBK, conoce R1, conoce R2 y conoce Rn, y luego tendría que despejar, ¿no? Luego hace y luego despeja, pero no. Una forma más fácil de usted calcular la corriente es sume todas las resistencias en serie, la tiene una sola y mire que aquí sí aplica rápidamente la ley de Ohm más fácil, con una sola resistencia, ¿sí? Con una sola resistencia. ¿Claro para todos? Mire que usted puede calcular la corriente de ese circuito haciendo el LBK y luego despeja, o fácilmente, ya sabe que esas están en serie, súmelas, vuelve a una sola resistencia y aquí aplica la ley de Ohm sencillita. Porque aquí pues, aquí de una le va a decir que I sub S, por decirlo así, que va a ser igual a B sub S dividido entre R equivalente. Y donde R equivalente la suma. Donde R equivalente la suma, por decirlo así, si la quiere calcular así. Entonces, conclusión, en serie las resistencias se pueden sumar. Si las resistencias están en serie, yo las puedo sumar de forma aritmética y al final obtener un circuito equivalente. Es decir, que yo puedo replantear, reescribir el circuito o redibujar como un grupo de resistencia en serie, yo las puedo redibujar como una sola, volverlas una sola. ¿Claro para todos? Claro. Y por eso puedo hacer esta facilidad, mire, porque yo sé que si hago el LBK acá, pues esta tensión y esta tensión son las mismas, ¿no? Entonces aquí queda más fácil hacer, aquí la ley de Ohm queda directa para calcular la corriente, por decirlo así. Pero ojo, que esta tensión es de la R equivalente, o la R equivalente es esto, ¿no? Entonces aquí sé que se van repartiendo. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Aquí. O sea, aquí, por ejemplo, tiene esa configuración, en el cual si usted pinta los nodos, ¿sí? Ahora miren esa configuración, si aquí pinta los nodos, y se da cuenta lo siguiente. ¿Cómo están conectadas las N resistencias? ¿Cómo están conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces quiere decir que, y lo mismo, ¿no? Esta es la única fuente que genera
y el resto consume. Entonces yo puedo decir que esa es la polaridad sin ningún problema. Pero como están en paralelo, ¿qué comparten igual las n resistencias? Las tensiones. Las tensiones, B sub S, B sub S y B sub S. Entonces, por ende, usted sabe cuánto es la corriente que viene por acá. I sub 1, I sub 2, hasta I sub n, ¿cierto? Hasta I sub n. Entonces, si usted aplica una ley de corriente de Kirchhoff, vamos a la base, ¿no? La base del experimento, la ley de corriente de Kirchhoff le dice, bueno, la que entra igual a la que sale. ¿Quién entra al nodo azul? I sub S. ¿Y quiénes están saliendo del nodo azul? I sub 1, I sub 2, hasta I sub n, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En ese orden de ideas, lo que yo voy a hacer también es lo que es acá. Voy a replantear la ley de corriente de Kirchhoff y tratar de buscar, volverla a una ley de Ohm, ¿sí? Una ley de Ohm. Y para eso, pues ya saben que pues yo puedo reescribir las corrientes, voy a hacerlas aquí de rapidez. Las corrientes I1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la corriente I1? BS sobre R1. ¿Cuánto vale la corriente I2? BS sobre R2. ¿Y cuánto vale la corriente I-N? BS, perdón, sobre Rn. Entonces, en estar en paralelo, miren, ¿qué comparten en común los tres señores acá? ¿Qué comparten en común? La tensión, ¿sí? Entonces, rápidamente, metiendo esa ecuación acá, usted va a ver algo como esto. Que I sub S le va a ser igual a B sub S, y reemplazando, factorizando, U1 sobre R1 más U1 sobre R2 más U1 sobre Rn, ¿cierto? Sí, U1 sobre Rn, ¿cierto? Y miren que si usted despeja acá, ¿sí? Si usted despeja acá, se ve algo como es. I sub S sobre E sub S, ¿sí? Si la ley de Ohm le dice, mire, B igual a I por R, ¿cierto? Entonces la resistencia es B sobre I. ¿Qué pasa si ahora invierte los papeles? Si ahora tiene I sobre B, ¿eso qué es? 1 sobre R, claro para todos, ¿cierto? Invertir los papeles. Entonces quiere decir que usted tiene 1 sobre un R. 1 sobre un R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Perdón, más 1 sobre Rn. Entonces, en conclusión, usted también puede ver este circuito como un circuito equivalente, ¿sí? Como un circuito equivalente. Volver a una sola resistencia. ¿Y cómo? Entonces, mire, lo que le están diciendo acá es que la resistencia en paralelo, usted también las puede volver una sola. O sea, al final puede volver una sola, pero mira, tenga mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque aquí sí trata, aquí en teoría ya tengo la ley de Ohm, aquí espejo, ¿no? Aquí espejo. ¿Sí? Aquí espejo, paso esto para acá a dividir, ¿no? Paso para acá a dividir, ¿sí? Paso para acá y obtendré la ley de Ohm. O simplemente pasé la tensión para acá, para saber que tengo 1 sobre una R, es la suma de resistencia. Entonces, este R equivalente, cuando yo tengo entonces resistencia en paralelo, ¿cómo la vuelvo una equivalente? Entonces, tú sabes que 1 sobre R equivalente, la conclusión es que 1 sobre R equivalente le va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Usted hace esa suma inversa y luego la invierte y ahí le da el R equivalente. Y ahí le da el R equivalente. ¿Sí? No, que un cuarto más un medio. ¿Sí? ¿Eso cuánto es? Un cuarto más un medio, por ejemplo. Un cuarto más un medio creo que sería 3/4, ¿sí? Por ejemplo, que eso fuera un cuarto y eso fuera un medio, solamente tenga dos resistencias. Esa suma le va a dar 3/4, ¿cierto? Y ese sería su 1 sobre R equivalente. Entonces, ¿cuánto va a dar su R equivalente? 4 terciones. ¿Sí me van a entender? Si usted, por ejemplo, tiene resistencia en paralelo, una de un cuarto y una de un medio, perdón, R1 de 4 ohms y R2 de 2 ohms, usted sabe que las invierte, hace la suma invertida y luego invierte la suma y ahí la R equivalente. Y ahí la R equivalente. ¿Claro para todos?